Hola, gente de las redes. Bueno, vengo con este videíto para difundir algunos espacios que estoy queriendo desarrollar y craneando, em, que ya algo he compartido en mi Instagram. Em, y porque hay que generar contenido, porque el mundo no es suficiente con todo lo que pasa. Pero una necesita trabajar también y bueno, y promocionar sus servicios. Y si bien a mí me parece absurdo tener que trabajar, ganar plata para comer, esta es nuestra realidad y mientras tratamos de cambiarla, mi granito de arena para hacer intercambio con el resto del mundo que resuene con esta propuesta viene por el lado de la palabra. Con la cual tengo una relación personal, como todos debemos tener, pues bueno, todos tenemos algún tipo de relación con el lenguaje, sea del tipo que sea, eh, por algo de orden natural y cultural también. Eh, y también tengo una relación profesional porque he dedicado, bueno, mis estudios a eso. Decidí estudiar letras, ni siquiera se llama palabras, pero bueno, nada, no filosofía y letras, pero letras, en específico lenguas y literaturas clásicas. Pero bueno, no me dediqué a eso, me dediqué a pensar más las letras en un contexto actual. Fui docente de escuela secundaria, de lengua y literatura, docente de talleres de literatura y narración, así que bueno, por esos lados eh, ando. Y quiero compartir un poco algunas reflexiones o pensamientos que vengo desarrollando sobre el tema de la palabra y que son para mí el fundamento, las bases y las motivaciones también para abrir estos espacios y para pensar cómo desde ahí se pueden generar posibilidades de revisar nuestra relación con la palabra, no en términos de un deber hacer, ¿no? O un tener que hablar de una manera determinada, sino en términos de poder revisar nuestra relación con el lenguaje como una interfaz, ¿no? Como una interfaz más, como puede ser eh, cualquier otra plataforma, ¿no? Como el lenguaje es una plataforma, es un sistema, es una estructura y si bien es una estructura que a diferencia del Instagram no la tenemos fuera del cuerpo totalmente, porque hablamos con nuestro cuerpo, sea que sea, sea cual sea el lenguaje que hablemos, ya sea un lenguaje sonoro, un lenguaje de señas, cualquier idioma, un lenguaje corporal que también lo hay y demás, eh, hay algo que está dentro nuestro que podemos vehiculizar sin necesidad de un aparato externo y que forma parte, o sea, que lo adquirimos en nuestros primeros años de infancia y que después forma parte de toda nuestra vida, ¿no? Lo vemos todo el tiempo en todos lados, eh, todos lo hablamos, excepto las personas que quizás lo hablan, pero no con estrictamente con el sonido de la boca, sino ayudándose también con las manos. Y además, todos también estamos en permanente relación con eso. Algunos también, quienes fuimos alfabetizados, lo escribimos. ¿Sí? Eh, pero bueno, eso no necesariamente depende un poco del recorrido de cada quien. Eh, bueno, me interesan varias cosas de la palabra. Yo digo la palabra, el lenguaje me resulta como un poco abstracto. La palabra siento que engloba como muchos sentidos, ¿no? Y está en muchos lugares, no solamente seculares, sino también religiosos, ¿no? Como la palabra, el verbo, ¿no? En términos también de las palabras de los libros sagrados, por ejemplo. Me parece una forma de llamarla que es más poética también, que es más bella, eh, que aparte me remonta a juegos como la palabra macabra, por ejemplo, o a frases como la palabra mágica, que es el nombre que decidí ponerle a los espacios que voy a empezar a activar. Y que tomé porque un poco me recuerda a esos momentos de la infancia donde, bueno, por lo menos en mi experiencia y experiencias de algunas personas con las que
lo he comentado, está esto de la palabra mágica como esa palabra que nos da acceso a algo, ¿no? Nos posibilita algo. Que en general con las niñas es, el niño dice pan y la madre, la tía, el padre, el adulto que esté ahí, a quien le haya pedido, le dice la palabra mágica y el niño debe decir por favor, ¿no? Y es ese por favor habilita el pan. Se puede ver de diferentes maneras. Esto es educación, ¿no? Y educación en cierta medida siempre es adoctrinamiento en determinados formatos estructurales. Pero más allá de esa cuestión, porque también esto, ¿no? Es algo de formarlo para el espacio en el que ese niño se va a desarrollar. Me interesa esta función de la palabra mágica como la palabra clave, la palabra llave, la palabra que abre una posibilidad, que me permite a mí conseguir algo, ¿no? Obtener algo. Operar en la realidad, básicamente. O sea, no tengo pan, lo veo, lo quiero, no puedo acceder a él por mis propios medios, lo pido con esta palabra acompañando ese pedido y esa palabra es la que le va a dar poder a mi necesidad o mi pedido. Bueno, esa metáfora que para mí está encerrada en esa escena infantil y que también está en otros ámbitos como por ejemplo las narraciones o los relatos o la literatura, las leyendas, ¿no? Y estas palabras mágicas que son las palabras que efectivamente operan un acontecimiento a veces inexplicable, ¿no? A veces sorprendente o maravilloso. No sé, pienso en el Ábrete Sésamo, por ejemplo, de la leyenda de Medio Oriente, ¿no? Donde, bueno, se abre la compuerta a partir de esa palabra, que aparte es ábrete sésamo, o sea, el sésamo además, que la semillita tiene una forma particular de abrirse, con lo cual esa referencia tiene una inspiración, ¿no? Concreta, y se abre así como ¡plup! Entonces, bueno, esa remisión o esa alusión al sésamo ahí está teniendo una carga que le permite a esa persona que dice la palabra correcta abrir, ¿no? Es una contraseña, una clave, una llave. Una palabra mágica, una palabra que hace, que activa una posibilidad, un poder. Entonces, por esos lados es donde yo estoy rumbeando y por esos lados me interesa, bueno, abordar la palabra. Es una... o sea, es un desafío también porque como la palabra dice a la palabra y explicamos todas estas cosas y yo les cuento todo esto a través de la palabra, bueno, muchas veces nos quedamos un poco encerrados o caemos en trampas del lenguaje, pero bueno, es parte del métier cuando trabajamos cuando nuestro objeto es nuestro medio también, ¿no? O sea, cuando lo que vamos a explorar es la palabra y lo vamos a explorar a través de la palabra misma, con lo cual es muy probable que caigamos en trampas, pero está bueno también porque nos da información. Y bueno, la palabra además de que, bueno, es parte como una parte muy importante de mi vida y que he cultivado y que pienso y que desarrollo y demás, me interesa por varias características que yo le encuentro. Primero que yo creo en el poder de la palabra. No siento que tenga que definir específicamente el poder, si es el ábrete de sésamo, si es el por favor o lo que fuere, pero sí creo en el poder de la palabra, en el sentido de que la palabra en la sociedad civil, que es la que yo habito, en la que me ha tocado nacer, es una tecnología de la comunicación que operamos, pero que también opera a través de nosotros, ¿no? Es como que la palabra tiene esa como ambivalencia o doble funcionamiento, siento yo, que es un poder que tenemos, o sea, es algo que nosotros podemos operar, en el sentido de que nosotros podemos tomar esa tecnología, esa herramienta de la palabra y, no sé, por ejemplo, desarrollar una consigna en una marcha o hacer un hashtag en Twitter en un momento para instalar, ¿no? Un cierto discurso o una cierta información o cierta formulación o cierta lectura de la realidad o interpretación de la realidad que queremos que se reciba, se note, se escuche, se lea, se haga eco.
se multiplique y tome poder, tome fuerza por el hecho de multiplicarse, por ejemplo, ¿no? Pero también la palabra es algo que opera a través de nosotros y ahí vendría la cuestión de quizás yo en ese hashtag, por ejemplo, ¿no? Estoy replicando o usando una palabra que yo tengo como algo reivindicativo, pero que quizás no me doy cuenta y está siendo, por ejemplo, opresivo, ¿no? Por ejemplo. Traigo el tema del aborto porque acá en Argentina fue como un re tema y es un debate que tengo fresco. No estoy tomando partido por el debate, la verdad es que no me interesa en ese sentido el ejemplo, sino en, por ejemplo, decir, aborto legal, seguro, libre y gratuito, o aborto legal, ¿no? En el hospital y había personas que decían aborto legal en cualquier lugar, ¿no? Entonces, ¿cuál era esa disputa, no? Aborto legal en el hospital, aborto legal en cualquier lugar. Bueno, la gente que decía aborto legal en el hospital, por lo menos la que yo escuché y lo que he visto circular en redes, por supuesto, sí, todos tenemos las mejores intenciones. El tema es que a veces el camino al infierno está sembrado de mejores intenciones, es un dicho muy viejo, y esto es lo que pasa con la palabra. Que la palabra puede estar muy bien intencionada, pero vamos a estar cayendo en trampas del sentido que ni siquiera tuvimos la posibilidad de, de olfatear, ¿no? Como es algo que a veces se nos escapa, lo tenemos tan impregnado, tan incorporado, que a veces no nos damos cuenta que de pronto estamos alimentando sentidos o estamos alimentando formas, interpretaciones del mundo que quizás ni siquiera están tan alineadas con los que estamos buscando. Entonces, por ejemplo, más allá de las opiniones, aborto legal en el hospital o aborto legal en cualquier lugar, tiene que ver con que si yo digo en el hospital, entonces igual ahí le estoy dando el poder a quien sea que esté a cargo de llevar adelante ese aborto y de hacerse cargo de esa intervención. Y yo para hacer un aborto tengo que irme al hospital, ¿no? Entonces, de vuelta, en una lucha por una autonomía de los cuerpos de las personas gestantes, se caía de nuevo desde la mejor de las intenciones y probablemente desde una intención muy democrática y estatista, que sea que el Estado se haga cargo del bienestar y el proceso de la persona que elija abortar y que simplemente tenga que decirle quiero abortar, hacete cargo. Pero en ese quiero abortar, hacete cargo, en esa demanda al Estado, también entramos en el juego de la dependencia y de resignar ciertas libertades o, bueno, sí, resignarlas en realidad, ¿no? Como decir, bueno, no lo puedo hacer en mi casa, lo tengo que hacer en el hospital, pero el Estado me garantiza todo, o sea, es gratuito, es libre, no tengo ningún tipo de discriminación al respecto, ni de impedimento, y además se encargan de mi bienestar, de mi salud en el proceso, de la previa, el post, y etcétera. Pero si yo decía aborto legal en cualquier lugar, también uno tenía la posibilidad de decir, bueno, yo quiero abortar en mi casa, como las personas que quieren parir en su casa, ¿no? Entonces van y paren en su casa. Con la diferencia de que los estados nacionalistas no miran con los mismos ojos el nacimiento que el aborto, por supuesto, ¿no? Entonces nunca nadie se lo preguntó sobre parir en la casa porque el Estado es como, bueno, mientras le traigas un ciudadano más, un trabajador más, está todo bien, parir donde quieras. Ahora, si me lo querés sacar, ahí ya estamos en otra cuestión. No estoy hablando del aspecto económico, por supuesto que hay un aspecto religioso, ideológico, etcétera. Bueno, el económico también es ideológico, además de material. Todos son ideológicos y materiales. Pero bueno, este tipo de cosas, ¿no? Donde una cae, a veces, esto es un ejemplo medio burdo y quizás que puede sonar tonto, ¿no? Pero también pasaba cuando se pedía, por ejemplo, la legalización o la descriminalización, ¿no? Que no es lo mismo, porque la legalización implica reglamentar un proceso y la despenalización simplemente implica no penar esa actividad o el uso de cierta sustancia. No es lo mismo, ¿no? O sea, la legalización implica reglamentar, o sea, implica que el Estado intervenga, se vote una ley, un reglamento específico
Y despenalizar simplemente implica que el Estado no intervenga en cierto orden y espectro de la práctica, ¿no? Que no incurra en otro crimen, por supuesto que esté codificado. Entonces, bueno, son estas cositas, y la ley tiene mucho de esto, por eso todos los ejemplos que traigo tienen que ver con la ley, pero no es restrictivo. Y también nos pasa en nuestras narrativas propias, en cómo elaboramos nuestros procesos, cómo se dan nuestras relaciones con el mundo, con los otros, y cómo esas relaciones están articuladas y tejidas por lenguaje, ya sea un lenguaje que comparto, que digo en voz alta, o un lenguaje que es más interno, pero está ahí también funcionando. Entonces, por un lado está esta cuestión de que el lenguaje es algo que la palabra es algo que operamos y también es algo que opera a través de nosotros, a veces sin que nos demos cuenta, ¿no? Entonces esto, ¿no? Bueno, aborto legal en el hospital, está operando ahí el lenguaje y hay personas que después dijeron, ah, no, claro, no, mejor lo cambiaron en cualquier lugar. Entonces uno ahí reconoce que en el hospital no solo significa que se haga cargo del Estado, sino también que yo no pueda hacerlo sin la tutela del Estado. Entonces, este tipo, o sea, poder tomar dimensión de estos dobles filos del lenguaje por llamarlo de alguna manera, para mí es una de las cuestiones que nos da también información sobre cómo funciona este poder de la palabra, ¿no? Entonces la palabra es poder en algún punto, tiene poder sobre nosotros y también nosotros podemos hacer cosas con la palabra. Y yo siento que un poco el poder de la palabra en lo que reside es en la consistencia de la palabra. Es decir, bueno, cuál es o en qué consiste, si se quiere, como la relación entre el contexto, ¿no? De la palabra, en la que la palabra es dicho externo, ¿no? Y el interno, y qué tanto refleja eso que genero con la palabra, lo que yo realmente quería decir, ¿no? Otra cosa que me interesa mucho de la palabra es que la palabra está en ese límite entre la naturaleza y la cultura, que es un límite que yo creo que no existe, o sea, que no existe tal como nos lo han enseñado desde la hegemonía de la ciencia, y que no hay tal corte tajante ahí, porque creo que la naturaleza del humano también trae la posibilidad del desarrollo de la cultura, como también pueden desarrollar ciertas formas de cultura otros animales. Depende cómo definamos cultura también y cómo la entendamos. No me voy a meter ahí porque ya es todo un tema, pero también está esta cuestión, ¿no? De que el lenguaje es una posibilidad fisiológica para nosotros, hasta incluso hay autores o estudiosos del lenguaje que dicen que tenemos un órgano del lenguaje en algún lugar en el cerebro, pero tiene una base fisiológica, tenemos un aparato fonatorio que nos permite articular muy distintos sonidos, y tenemos también una posibilidad de estructurar esos sonidos con un significado. Entonces hay algo del lenguaje que está claramente fundamentado o sostenido por una base biológica, una base natural, si le queremos poner un nombre que responda como a esta diferencia entre naturaleza y cultura. Y después tenemos también toda la dimensión cultural del lenguaje, ¿no? Como las estructuras simbólicas y de sentido a través de las tradiciones se instalan en sociedades, mutan, se reproducen y cambian también. Y en ese sentido nos conforman y nos informan, ¿no? O sea, nos dan forma, les dan forma a nuestra vida, ¿sí? O sea, no es lo mismo ya desde el Documento Nacional de Identidad, ¿no? O sea, somos todos ciudadanos. Después, además, también te ponen un género asignado en función de un montón de criterios que ya sabemos, ¿no? Pero antes que un género te ponen un estatuto legal, que es el de ciudadano, por ejemplo.
son en general cosas con las que nadie discute o con las que muy pocas personas discuten, pero hay que también pensar, bueno, qué implica ser un ciudadano, además de todo lo bueno que supuestamente nos enseñan en formación ética y ciudadana en la escuela primaria que un ciudadano tiene, ¿no? Además de sus derechos y obligaciones. ¿Qué características tiene un ciudadano o qué características podemos registrar que tienen muchos ciudadanos en las democracias que funcionan de la mano del capitalismo hace varios siglos, por ejemplo? Entonces ahí sería tomar otro camino, sería pensar en no tanto como el ciudadano como un ideal y como una realidad jurídica, sino pensar también al ciudadano como una realidad económica y un sujeto que es parte de un sistema de producción. Son cosas que ya se están pensando en un montón de otros lados. No creo que yo traiga nada nuevo, simplemente traigo una propuesta y ciertos pensamientos en torno a eso y ciertos lugares donde me parece que es importante hacer foco. Porque realmente hoy en el mundo la palabra, en estos momentos donde estamos más conectados a un dispositivo electrónico que a otra cosa, donde las redes de comunicación, de telecomunicación, o sea, de comunicación a distancia, son sumamente imperantes en nuestras vidas, donde vemos una guerra por stories, donde está la vocera de la ONU diciendo un montón de cosas por un montón de lados, está Trump diciendo un montón de cosas por otro montón de lados, está Milei diciendo un montón de cosas por otro montón de lados. Es un fango cambalachesco, rarísimo todo. Y después están un montón de organizaciones que dicen, eso no es libertad. Y otras que dicen, esto es la libertad. Y es como, bueno, ¿y qué es la libertad? ¿Qué vamos a estar diciendo que es y que no es todo el tiempo? Es como, no, no es eso. Sí, es esto, no es eso. No, sí, es esto, no es esto. Así venimos hace bastante tiempo. Y yo siento que ese tipo de discusiones no son discusiones fructíferas o que nos lleven a ningún lado. O sea, a mí no me importa si la libertad de mercado es la libertad, o si la libertad de credo es la libertad, o si la libertad de comer sin tener que generar dinero es la libertad, ¿no? O sea, por supuesto que sí me importa y por supuesto que para mí la libertad es algo, porque tengo un concepto de lo que yo siento como algo que es libre o que me da posibilidad de libertad, pero para nada pienso que la libertad sea algo estático y en general tiendo a pensar que la libertad como construcción es justamente eso, es justamente un asiento de el poder para conducir a masas importantes de personas en las estructuras políticas en las que vivimos hoy en día y hace bastante, como son las democracias nacionales capitalistas, que tienen un montón de matices, porque dentro de esas democracias capitalistas nacionalistas están las dictaduras, están los gobiernos fascistas, los gobiernos de izquierda, hasta la derecha y la izquierda, son cuestiones de las democracias occidentales, pero son todas democracias capitalistas y nacionalistas. Y eso no quiere decir que sean todas democracias nacionales, porque decir que sean nacionalistas es una cosa y decir que sean nacionales es otra cosa, puesto que no, por lo menos en la latitud donde yo me encuentro, muchos de los países de Latinoamérica no son realmente soberanos, o sí lo son en ciertos términos, que es el hecho de que alguien que es soberano, como lo dijo Foucault, tiene el derecho de ceder su poder a un aparato de Estado que lo gobierne. Entonces, en ese sentido, somos soberanos, pero damos o entregamos nuestro consentimiento de alguna manera o nuestros recursos, o sea, de alguna forma damos ese consentimiento
a otros gobiernos que nos controlan o que tienen un dominio económico sobre nosotros o sobre nuestros territorios, como es el caso, por ejemplo, de la Patagonia, que está completamente vendida, como es el caso de un montón de zonas que se están loteando en este momento en Argentina y entregando por 2 chirolas a un montón de empresas transnacionales que dependen de, por supuesto, potencias mundiales que son accionistas ahí y que por lo tanto tienen mucha más opinión en lo que sea los intereses que conduzcan al gobierno que el pueblo raso, ¿no? Que finalmente no termina generando o consistiendo en una masa muy crítica para hacer que los gobiernos realmente den un vuelco. Hay matices entre los gobiernos, por supuesto, pero siento que también todos los gobiernos que están en democracias capitalistas nacionales están restringidos por ese mismo contexto y por las mismas relaciones que establecen con poderes económicos mundiales, que impide decir que sean algo así como lo que se entiende por libres o soberanas, que no es, creo yo, igualmente lo que termina siendo, porque una cosa es lo que uno entiende y otra cosa es lo que soberanía implica. Y la realidad es que, bueno, si somos soberanos, los ciudadanos de una democracia donde votamos cada 4 años, bueno, somos entonces soberanos en una democracia representativa, o sea, soberanos en un sistema de gobierno en el que delegamos el poder y en el que al delegar el poder además hay un montón de mecanismos por los cuales se nos puede puentear absolutamente para un montón de decisiones de orden sumamente importante, como todo lo que está pasando en Argentina con los decretos y demás, y que no es algo que sea restrictivo de un gobierno de tal o de cual color. Por supuesto, los gobiernos de distintos colores tienen distintas cinturas para ciertas cuestiones, pero hay algo de lo que no se puede zafar, que tiene que ver con el sistema macroeconómico en el que estamos inmersos. Me fui bien lejos y quiero retomar un poco, pero viene a cuento esto que estaba mencionando, que es que otro aspecto de la palabra que me parece importante es que la palabra tiene el poder para mover sentidos, ¿sí? Este es lo que vemos todo el tiempo representado en las redes y en los discursos de odio, en los discursos fascistas y en los otros discursos también, solamente que no los catalogamos como de odio. Entonces, bueno, nos parece que está bueno que esa palabra mueva sentidos porque, bueno, son buenos sentidos, ¿no? Aunque a veces ni tan buenos, consciente o inconscientemente, pero digo, esto creo que lo vengo comentando y lo voy a poner más concretamente en palabras. No, digamos, soy muy escéptica en cuanto a lo que se quiera decir con la palabra y la sinceridad que haya detrás de esa palabra en términos de articulaciones de la palabra que vengan de administraciones gubernamentales o aspirantes a administraciones gubernamentales. Ya siento que ahí, antes que la palabra, hay un montón de otras cosas y esas cosas están determinando la palabra, ajustándola, modificándola. Después cada quien tiene su ideología y en ese sentido ya ahí no me puedo meter, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con la palabra sí me parece importante traer de vuelta algo que, bueno, un montón de sectores, digamos, quizás más marginales en términos de la discusión teórica en torno al lenguaje, trae mucho, pero es esta cuestión de que la palabra presenta, ¿no?, una brecha entre lo que digo y lo que quedó por decir. En el sentido o sea, en ambos sentidos, ¿no? Lo que digo y lo que faltó decir, porque esto, ¿no? Si digo humanos, humanes, seres humanes, personas, no estoy diciendo animales, por ejemplo, entonces, bueno, en una ley donde solamente se habla de personas, entonces no estoy diciendo animales. Si digo hombres, ¿no? Esto quizás ahora no nos pasa tanto porque ahora está toda la cuestión del género mucho más desarrollada y discutida, pero antes decía hombres. Hombres era hombres y no todos los hombres, ¿no? Entonces digo eso y no dije un montón de otras cosas. O sea, estoy diciendo hombres y no estoy diciendo que mujeres, niñas, gente pobre, no, ¿no?
o no legalmente por lo menos. Y mismo pasa esto, ¿no? Cuando, bueno, te dice, por eso también todo el lenguaje de género que viene a traer la cuestión de la representación lingüística de ciertas realidades sexogenéricas y corporales bueno, que están demandando ahí su representatividad y el respeto a sus enunciaciones. Entonces hay muchos de esos debates ahí, por eso el tema de la E y la X y tal. Y también en el sentido de que hay algo, o sea, entre lo que digo y lo que quedó por decir, siempre hay una brecha, también en el sentido de que hay algo que quedó sin una articulación posible, ¿no? O sea, si yo tengo que decir algo, tengo que definir algo, tengo que circunscribir una idea, y cuando yo circunscribo una idea y digo queso, no digo papá, ¿no? O hay un montón de cosas que si digo papá, hay un montón de cosas que no estoy diciendo, que son batata, zanahoria, otras cosas, ¿no? que están por ahí, digamos. Y si digo humano, de vuelta para volver a la cuestión, no estoy diciendo oso, no estoy diciendo chancho, no estoy diciendo vaca, no estoy diciendo mono, estoy diciendo humano. ¿Sí? Si digo animales, no estoy diciendo plantas. Es algo obvio del lenguaje, pero que a veces funciona de maneras que no nos parecen tan obvias o tan evidentes al principio, y de repente decimos, claro, se refería a esto y estaba dejando afuera esto. Bueno, eso pasa con el lenguaje todo el tiempo porque así funciona la categorización o la clasificación, la denominación de las cosas, ¿no? El ponerle nombre a las cosas. Cuando nombro algo lo separo del resto, lo distingo y lo categorizo porque también vivimos en una sociedad, bueno, profundamente aristotélica, entonces las categorías están a la orden del día, y no solamente las categorías en general, sino las categorías jerarquizadas como Aristóteles también las propuso. Bueno, entonces me interesa la palabra no tanto como una manifestación de la realidad, que es como muchas veces la tomamos, como digo, esto es azul, y eso quiere decir que eso es azul. Bueno, sí, claro, quiere decir eso es azul, quiere decir lo que quiere decir. Ahora, lo que quiere decir no necesariamente me está hablando cabalmente de eso que es, o simplemente me está hablando de una arista, ¿no? O desde un lente de eso que está ahí. Que no sé qué es, pero está ahí, ¿no? Eso es lo que sí podemos decir a priori. Entonces, la palabra me interesa tanto como una manifestación de la realidad, sino como una estructura de sentidos, ¿sí? O sea, es una palabra que mueve sentidos en términos de significados, y también una palabra que estructura nuestros sentidos en términos de el sentir, de lo que sentimos, de los afectos que esa palabra produce en nosotros, y que por lo tanto nos activa hacia unos lugares o nos detiene y nos deja quietos en otros. Y siguiendo con las dualidades, una dualidad muy antigua, que ya quienes hayan estudiado filosofía o quienes hayan escuchado hablar de el Fedro de Platón en algún momento pueden saber que también hay una referencia en el siglo V a.C. en los escritos de Platón, el filósofo ateniense, que es que la palabra puede ser veneno o cura, ¿no? Puede ser algo que envenene, que intoxique, y puede ser algo que también cure. ¿Sí? Yo no creo que estos funcionamientos de veneno de la cura sean sencillos necesariamente. Tampoco creo que sean sumamente complejos, pero sí creo que requieren tiempo de intimidad con la palabra y tiempo de realmente poder sostener la palabra con una misma y con todo lo que eso implica para poder tocarla, de alguna manera, sería la cuestión, ¿no? Tocarla en el sentido de hacerla carne, de hacerla palpable en sus efectos materiales, no solamente para une, sino en varios ámbitos y contextos. Vuelvo al ejemplo que había dado antes de aborto legal en el hospital, aborto legal en cualquier lugar, ¿no? Capaz una persona que acompaña abortos, por ejemplo, que acompañaba abortos desde como forma de resistencia en su casa, o que iba a la casa de las personas y que les acompañaba y les daba cuidados y demás cuando el aborto era ilegal, que le digas aborto legal en el hospital,
no le va a parecer algo piola necesariamente, no le va a parecer algo superador, ¿no? Entonces poder tomar la palabra y pensarla en otros espacios, en otros ámbitos, en otros efectos materiales, más allá de los que a nosotros nos comprometen inmediatamente con esa palabra, o más allá de lo que esa palabra nos produce, en términos más rápidos, está bueno poder tomarla en diferentes contextos y hacer ese ejercicio de extrapolar un poco la palabra para que orbite otras realidades que no solamente sea la realidad nuestra, y entonces ver qué puede implicar o qué puede significar en esas realidades, teniendo por supuesto el cuidado de no no tener una actitud colonial en torno a eso y no creer que uno sabe mejor que las personas que realmente viven esas realidades, cómo esa palabra les opera, cómo ese sentido les opera. No estoy hablando de palabra, pero estoy hablando de sentido, ¿no? Siempre. Pero sí se puede indagar y sí hay cosas que son fáciles de poder saber porque están, ¿no? Disponibles en las pantallas de todes. Y hay muchos, o sea, esta idea de la palabra que cura también, y la palabra mágica también tiene un poco esa idea, ¿no? Del poder del encantamiento, o sea, del poder del canto, de esa palabra proferida con cierta cadencia, tonalidad, ritmo y entonación, y con cierta repetición que permite, que es como la palabra de la oración, ¿no? O sea, cuando uno no sé, la gente que reza y hay algo de la palabra, de la oración, con su canto, su repetición, que obviamente tiene un poder también y la tradición, ¿no? De traer esa sensación de religión, de religar con un sentido superior. Entonces, en este ámbito, ¿no? No en el ámbito religioso, quiero decir, la palabra como cura, la palabra como algo terapéutico, tiene obviamente lugar en un montón de funcionamientos terapéuticos justamente que giran en torno de la palabra, como el psicoanálisis, como el coaching o el mentoring, que está ahora muy de moda, hasta algunas formas de la meditación, ni hablar la religión, que ya la mencioné, la docencia, bueno, un montón de las cosas de autoayuda, hay un montón de expresiones de este funcionamiento terapéutico de la palabra. Ahora está esta cosa de no sé cuánto lingüística, reconfiguración lingüística, bueno, no sé bien cómo se llama. Pero en ellos la palabra se toma para mí como algo dado, ¿no? Como algo, como una cosa real, que lo es, ¿no? Es una realidad tecnológica y orgánica a la vez. Pero que es una tecnología simbólica, ¿no? Y que como todo símbolo está inscripto en estructuras donde se juegan los poderes, ¿no? Eh, y bueno, no me parece raro que en este momento, digamos, ¿no? Seguramente alguien me estará viendo por Instagram, alguien por Facebook, a alguien le pasaron este video por WhatsApp, o todas son cosas de Meta, por ejemplo, ¿no? Entonces no es extraño pensar en este poder de la palabra, porque claramente las grandes corporaciones mediáticas están haciendo uso de eso y están muy interesadas en todo el contenido que ahí puede haber y en poder tener acceso a esos datos, a esa data y a toda esa información que comparten las personas que usan las redes. Y ni hablar de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Que es como ya un gran capítulo que siento que se merece como una conversación aparte, pero que también nos pone, ¿no? Frente a desafíos muy increíbles en torno a lo que es la elaboración del sentido, ¿no? Y cómo eso impacta en las personas que desarrollan una, una relación estrecha, ¿no? Con la inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial también se educa, ¿no? Como se educa, hay personas a las que les pagan también por hacer eso, entonces no sé si la educaría gratis, la verdad, no sé si la educaría, pero gratis menos. Eh,
Así que salen un montón de cosas, ¿no? Creo que he hecho como un paseo ahí general y un poco este video es así como algo bastante casero e improvisado, pero sí me interesaba compartir estas cosas porque son cuestiones que me vienen dando vueltas y dimensiones del sentido de la palabra que me parece que es, bueno, conveniente, deseable, creo yo, que podamos revisar en algunos espacios, em, porque estamos siendo realmente devorados, ¿no? Por las palabras, en múltiples dimensiones y estratos. Y creo que es importante poder recobrar ese poder para nosotros, pero para eso es necesario realmente poder enfrentarse con los múltiples significados que las palabras pueden adoptar y los múltiples sentidos que pueden mover, incluso aquellos significados y aquellos sentidos que nos son incómodos, que nos son molestos, que nos son vergonzosos, que nos son indeseables y que sin embargo encarnamos también nosotros porque formamos parte del entramado del poder en el cual las palabras se articulan, se comparten, se imponen y también se comparten y se intercambian.